Muy buenas tardes, un gusto saludarlos una vez más aquí en la UNAM Responde, este programa de TV UNAM que les lleva información que se va generando en torno a la pandemia que vivimos en México y en el mundo, pero que también nos permite conocer las distintas acciones que están realizando la comunidad universitaria para contrarrestar los efectos de esta contingencia que inició en México hace poco más de 2 meses. Información que nos permite actuar responsablemente para atender temas de salud, pero también que nos permite informarnos en temas relacionados, por ejemplo, con la cultura, con la atención que se está dando en los hospitales, porque la actividad de nuestra universidad no se detiene. Continuamos en la fase 3 y muchas dudas van surgiendo respecto justo al cuidado de nuestra salud, pero también hay otros temas que se vuelven parte de nuestras preocupaciones principales y es el del empleo y el de la economía. ¿Cómo volveremos a esta nueva normalidad? Y hoy precisamente hablamos de estos temas con especialistas de nuestra universidad y a nivel federal. Me da muchísimo gusto saludar esta tarde aquí en la UNAM Responde, en primer término, a la doctora Mercedes Pedrero Nieto, quien es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM, de nuestra universidad. Y también me da gusto saludar a la maestra Norma Gabriela López Castañeda, quien es directora de Incorporación y Recaudación del IMSS. Así que estaremos hablando de todos los apoyos y las ayudas que se están generando para ayudar a los grupos más vulnerables de nuestro país, en particular de aquellos que tienen remuneraciones bajas, a estos empleos informales. Así que recuerden, pueden hacer este programa junto con nosotros. Háganos llegar sus dudas y sus comentarios a través de todas nuestras redes sociales y también a través de los números de WhatsApp que aparecen en su pantalla. Durante los próximos minutos también tenemos reflexiones de cultura, humor, algunos otros temas como la educación y por supuesto los grupos vulnerables. Y como todos los días iniciamos este programa con información sobre lo que ocurre en el panorama del país. Y bueno, hace unos minutos, hoy en la mañana, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció el plan gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México y confirmó que por lo menos aquí en la Ciudad de México el semáforo permanece en rojo hasta el 30 de junio y habló de la posibilidad de regresar a las actividades académicas, de que las escuelas se reabran hasta el mes de agosto. Esto dependerá de cómo continúen los contagios y de cómo continúen la actividad en los hospitales. Actualmente no hay buenas noticias, los contagios continúan, así es que es muy importante que no bajemos la guardia, que sigamos atendiendo las medidas de higiene y de distanciamiento social. Vamos a comenzar justamente con un panorama de lo que ocurre en el país. Y siempre lo hemos dicho, lo que se informa en este momento es aquellos fallecimientos que tienen que ver con la prueba de COVID que sea positivo. ¿Hay más fallecimientos? Sí, lo dije, sí hay más fallecimientos. Y aquí pueden ver que no obstante sus variaciones mensuales, la tendencia, incluso antes de la pandemia, es sensiblemente a la baja y en este mes pasado con una baja muy pronunciada. Estas operaciones, este efectivo desplegado en el territorio, están cumpliendo operaciones para la construcción de la paz con 79,687 elementos. Piensa que va a ir bajando el número de contagios, pero depende mucho de que mantengamos nuestra disciplina, que todavía estemos en casa, que se guarde la sana distancia. Exactamente, mantengamos la sana distancia. Y bueno, Estados Unidos se mantiene como uno de los países más afectados por COVID-19. Se han registrado por lo menos 1,5 millones de contagios. Vamos a ver qué sucede en algunos otros países de nuestro planeta. Brasil registra su día más mortífero desde que inició la pandemia de coronavirus, con 1,179 muertes. Rusia supera los 300,000 casos de COVID-19 con 8,764 nuevas infecciones, el aumento diario más bajo desde el 1 de mayo. España confirma el uso obligatorio de máscaras faciales a partir de este jueves en espacios públicos interiores y exteriores cuando sea imposible mantener una distancia de más de 2 metros.
Estados Unidos registra 1.536 fallecimientos en las últimas 24 horas, sumando más de 93.500 muertes por COVID-19. Ucrania aflojará las medidas de bloqueo nacional a partir del 22 de mayo. México registra 334 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Argelia decreta el uso obligatorio de máscaras faciales en espacios públicos. En Nicaragua, entierros nocturnos alertan a la población de un posible encubrimiento por parte del gobierno sobre el número real de muertos por COVID-19. Chile registra su mayor aumento diario en el número de infecciones, con 3.520 nuevos casos. Afganistán supera los 8.000 casos y registra 187 muertes por COVID-19. Venezuela ha impuesto nuevos toques de queda en varias ciudades a lo largo de su frontera con Colombia y Brasil. Uno de los temas principales de esta fase 3 en la que nos encontramos en México es la de aplanar la curva. ¿Qué significa esto? ¿Qué se necesita para superarlo? ¿Cómo lograrlo? Esto y más nos explica enseguida el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mando un afectuoso saludo a la distancia a Rosa y a todo el equipo de la UNAM Responde. Las preguntas de nuestro público continúan. Nos han preguntado qué significa que la curva se aplane y si ya estamos en esa etapa. Para contestar esto, tratemos de ver el desarrollo de la pandemia viendo el número de casos nuevos en los diferentes países. Si vemos la curva de España, hubo un aumento del número de casos positivos rápidamente. Después hubo una etapa en la que el número de casos aumentaba día con día aproximadamente al mismo nivel y ahora hay una clara disminución del número de casos nuevos. Cuando esto ocurre es cuando la curva de casos acumulados se aplana. Entonces en España ya está aplanada la curva. Lo mismo ocurre en Italia. Hubo un periodo de rápido ascenso, un periodo de crecimiento en el que el número de casos se repetía diariamente y ahora el número de casos nuevos va de descenso. En Estados Unidos, que es el país donde se ha reportado más casos en todo el mundo, vemos que hubo un incremento rapidísimo de casos nuevos y por mucho tiempo, aproximadamente 2 semanas, tuvieron casos nuevos del orden de 30,000 por cada día durante las últimas 2 semanas. Esto hace que el número de casos totales acumulados aumente mucho. Parece que en los últimos días, en la última semana, empieza a haber un ligero descenso en el número de casos nuevos. Eso es cuando decimos que la curva empieza a aplanarse. Si comparamos con Rusia, que es el país que ahora está en segundo lugar de más casos, vemos que igual aumentó rápidamente y ahora están en una etapa como de crecimiento constante en el que hay alrededor de 10,000 casos nuevos cada día. No hay señales de que empiece esto a disminuir. En México, la curva está en la etapa de crecimiento. Tenemos afortunadamente un crecimiento no tan grande como el de Rusia o el de Estados Unidos, pero no se ve todavía una etapa de estabilización y mucho menos una etapa de descenso. Entonces, todavía no estamos empezando a aplanar la curva en México y afortunadamente el número total de casos no es tan grande. Todo dependerá de que esto siga así, si contamos con la cooperación de todos. Por favor, sigan las recomendaciones, quédense en casa de ser posible y mantenga la distancia y la higiene cuando tenga que salir. Cuídense mucho. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Así debemos hacerlo, doctor, y por supuesto también de aquí le mandamos muchos saludos. Y seguimos con la voz de especialistas, hoy hablando de todas esas alternativas de apoyo que pueden ser aplicadas a los grupos que han resultado más vulnerables durante esta contingencia, hablando por supuesto de términos económicos y sociales. Lo haremos pensando justo en los trabajadores y las trabajadoras del hogar y también de todos aquellos que han sido o que están empleados de forma independiente. Lo haremos por una parte desde el punto de vista social y humanista,
con la doctora Mercedes Pedrero Nieto, quien es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, maestra en demografía y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio de TV UNAM. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y también tenemos la presencia de la maestra Norma Gabriela López Castañeda, quien es directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, maestra en Derecho Fiscal, quien ha ocupado diversos cargos de la administración. Muchísimas gracias por estar aquí en la UNAM Responde para que nos ayude a identificar cuáles son los pasos a seguir y para quienes están dirigidos estos apoyos. Muchas gracias. Gracias, aquí a la orden. Pues sí, comenzamos justamente con la doctora para que nos hable justamente de cuál es el impacto social, cómo se puede ver el empleo de estos grupos vulnerables desde un ámbito social, porque son muchas las complicaciones que se puede tener durante esta pandemia, doctora. Háblenos precisamente hablando del empleo como un ámbito social, desde el ámbito social. Claro. Mire, el problema, bueno, en México es que la gran mayoría de los trabajadores están dentro de un ámbito de informalidad, de falta de protección social, incluso los que lo llegan a tener, ¿no? Es bastante inestable y temporal. Entonces sí es una situación crítica en este momento, y pues se estaba tratando de meter orden en esta parte de subcontratación, que elegantemente se dice outsourcing, pero no se ha llegado a eso, ¿no? O sea, pueden despedir a los trabajadores sin ningún tipo de violación legal, porque así está establecido, y se quedan sin trabajo de un día para otro, ¿no? Y por otra parte está el asunto de, la informalidad, o sea, la venta ambulante, los trabajadores a domicilio, todo este tipo de trabajos que ahorita pues no tienen realmente ningún sustento, y en esto pues estamos viendo la crisis muy, muy fuerte, ¿no? Porque aún los que estaban más o menos en puestos semi-establecidos, ahorita no están operando, y le digo, aún así, los trabajadores formales que tienen un empleo asalariado, etcétera, también están sufriendo por pues esos huecos que tiene la ley, ¿no? Y que vemos que pues a pesar de que digan que tienen cierta seguridad social, aquí la compañía del Seguro Social nos podrá decir, bueno, que la cobertura que se puede tener, pero en las tesis que yo he dirigido y todo esto es la temporalidad realmente de esos trabajos es bastante crítica, ¿no? Un chico que hizo una tesis conmigo descubrió que después de 5 trimestres, los que habían empezado bien, solamente quedan 20% de ellos. Pues sí, es una situación que es una constante en nuestro país, pero que evidentemente en una crisis como esta, donde se detiene prácticamente la actividad económica, se vuelven más complicados. Maestra Norma Gabriela, me gustaría que nos hablara justamente de los apoyos que anunció el gobierno federal, pensando en estos que son los grupos más vulnerables, que son llamados apoyos solidarios a la palabra. Sí, muchas gracias. Pues mira, te comento, en el tema de apoyos solidarios, se dieron 2 tipos de apoyo. Uno ya concluyó su vigencia el pasado 15 de mayo, que era el apoyo solidario para aquellos patrones que fueron solidarios con sus trabajadores en el primer trimestre de este año. Nosotros veníamos con un crecimiento de empleo bastante favorable, y yo te diría prácticamente con una elasticidad de 1.7 sobre el crecimiento del PIB. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente tú tienes tu crecimiento en el empleo va asociado al crecimiento del Producto Interno Bruto, al crecimiento económico. Sin embargo, veíamos que el IMSS traía un crecimiento mayor. Esto hasta el día 13 de marzo traíamos un crecimiento positivo, traíamos aproximadamente 60,000 empleos creados. Sin embargo, a partir del cierre de algunos ya negocios, empezamos a ver una caída muy importante en la creación de empleo. Entonces, se crea este programa para reconocer el esfuerzo que hicieron los empresarios, que a pesar de esta contingencia sanitaria, que claramente es lo que empujó ahorita el problema económico, pues sostuvieron su plantilla laboral, el promedio de su plantilla laboral. Entonces, ese primer universo que hizo el IMSS identificó quiénes eran esos sujetos, quiénes habían actuado de esta manera solidaria,
y responsable. habilitó una plataforma tecnológica que permitía que ellos pudieran hacer su solicitud para aquellos que fuera interés obtener un crédito a la palabra de 25,000 pesos, pues entonces hacían su registro a través de la plataforma del IMSS y de manera directa, que es un tema de verdad sin precedentes, Rosa, se les depositaba en la cuenta que ellos hubieran asignado. Se mandaba esta información a la Secretaría de Economía, la Secretaría de Economía hacía el armado de estos archivos para que la Tesorería de la Federación hiciera el depósito en su cuenta. Entonces, en ese primer universo, del universo total de personas que calificaban en esta circunstancia, que eran 645,000 patrones solidarios, más o menos, tuvimos un total de personas que solicitaron este crédito de 191,981 personas que hoy ya cuentan con, o están en proceso ya, el último bloquecito de contar con estos 25,000 pesos. ¿Qué datos te puedo dar aquí? Como decía la doctora Mercedes, pues sin duda los más vulnerables son aquellas empresas pequeñitas y aquellos sectores pues que hacen un verdadero esfuerzo por estar dentro de la formalidad. Y esto propio vimos en el programa que te comento. Prácticamente el 95% de las empresas que solicitaron el programa pertenecen al rubro de las empresas más pequeñas, de 1 a 10 trabajadores. Y bueno, pues para ellos, sin duda, este recurso será un aliento o fue un aliento en este universo. El otro programa, que ese sí sigue hoy activo y va a estar activo hasta el 15 de junio, es el que se refiere a trabajadores del hogar y a trabajadores independientes. Como tú sabes, el Instituto Mexicano de Seguro Social tiene el programa piloto de trabajadoras del hogar, o trabajadores del hogar, y este sector, bueno, se reconoce históricamente como un sector que había estado excluido de la seguridad social y a través del programa piloto hoy se les otorgan los mismos beneficios que a cualquier trabajador de alguna otra industria o comercio. Y en ese sentido, pues identificamos con corte al 30 de abril quiénes eran los que estaban tanto en este programa piloto como registrados en el programa oficial, ahora sí que en el anterior de trabajadoras del hogar, e identificamos un universo de 22,333 personas que ya estaban inscritas en el IMSS. Hicimos el mismo proceso que te comentaba, habilitamos la plataforma tecnológica, se les permitió a través de ahí hacer la solicitud, registrar sus datos y les será igualmente entregado este apoyo económico en sus cuentas personales. Y el otro universo es trabajadores independientes, que son personas que también pagan directamente su aseguramiento al IMSS, que no tienen una subordinación, no están vinculados directamente a un patrón, sin embargo, han contribuido de manera personal a pagar su aseguramiento. Y en ese sentido identificamos a 23,717 personas que este universo completo, bueno, hasta el día 15 de junio podrán solicitar este apoyo económico. ¿Por qué ellos? Porque los identificamos efectivamente como un sector, como lo decía la doctora, muy vulnerable y que son los que verdaderamente en estos momentos de crisis que van viviendo al día, pues no tienen o pueden no tener el ingreso suficiente, ¿no? Traíamos en el programa piloto pues un crecimiento constante del número de trabajadoras del hogar que se iban afiliando e incluso en el mes de abril ya empezamos a ver cómo este crecimiento no fue el mismo, incluso hubo una leve disminución, pues por lo natural, ¿no? Los hogares se ven afectados en sus ingresos y por lo tanto pues empiezan a prescindir de de aquellos sectores que pudieran desahogarles un poco la liquidez. Hablaremos más adelante justamente de las formas y en qué se entregarán estos apoyos. Doctora Pedrero, me gustaría que nos hablara justamente de estos, o pensando a partir de estos grupos vulnerables, cuál es la importancia de tener un empleo digno. Evidentemente hay muchas cifras que en nuestro país donde no están reconocidos muchos de estos trabajadores que no están justamente reconocidos y que no pueden recibir algún tipo de ayuda y que resulta ser de gran importancia porque siguen estando trabajando. Hay muchos de ellos que ni siquiera reciben una remuneración económica. ¿Cómo hablar en este caso de un empleo digno, de cuidar las cualidades de nuestro trabajo para tener algún beneficio? Sí, la realidad es que, bueno, desde hace, yo creo que históricamente, ¿no? Se le ha pagado muy poco al trabajo y desde los 70 para acá se había venido bajando mucho la relación del trabajo respecto a toda la riqueza que se genera, ¿no? Una de las cosas que uno puede ver en las cuentas nacionales es
la masa salarial, cuánto es y cuánto realmente reciben los trabajadores, ¿no? Entonces, algo muy serio tendría que revisar desde los trabajadores asalariados qué porcentaje reciben de las ganancias, no digamos el beneficio que se supone que tienen derecho a una prima anual por ganancias, sino en general, ¿no? Cómo está la relación de ganancias. Y esto estamos hablando de los grandes empresarios, pero como decía aquí la compañera Norma Gabriela, en realidad debemos concentrarnos en que México es realmente de mini changarros, ¿no? Entonces, realmente casi el patrón está solidariamente llevando adelante su empresa, si podemos llamarle empresa, ¿no? La mayoría de las empresas son de menos de 5 trabajadores, no nos engañemos, no es Salinas Pliego que puede hacer lo que se le pegue a la gana y seguir abriendo y haciendo lo que se le pegue a la gana, no. Estamos hablando de los empresarios serios que están todos los días, ¿verdad?, batallando para tener un ingreso a ellos mismos, ¿no? Están en la lucha contra todo, porque ellos no pueden comprar sus insumos con los grandes monopolios, no pueden estar negociando en otro tipo de cosas para maximizar sus ganancias, ¿verdad? Y sí están sosteniendo a 4 o 5 familias, ¿verdad? Y en ese sentido, como bien decía Norma Gabriela, es como tenemos que ver como sectores, ¿verdad? Porque cuando hablamos de repente de los empresarios, pues revolvemos, ¿verdad?, con Don Pancho, el del taller de la esquina, con Slim, no. Tenemos que ver que hay distintos sectores, pero lo grave es que, por ejemplo, los grandotes son luego los que menos cumplen y los que no tienen realmente un sustento, ¿verdad?, para que tengan una permanencia en el trabajo y un derecho a una jubilación y a un trabajo digno como usted, ¿no? Sí, se trata. Por otro lado, la permanencia dentro del mercado de trabajo ahorita, ¿no? Que no salgamos, que no podemos hacer las compras más que en grandes instituciones, etcétera, pues entonces estamos llevando a la ruina a muchísima más gente. Ahora, no se puede abrir, porque entonces, pues ahí sí ya es solucionar el problema. Yo soy demógrafo originalmente y he trabajado mucho también con el Seguro Social y, pues, bueno, ¿verdad?, la mortandad no va a ser la solución. Justamente lo que tenemos que ver es por la salud, pero también tendríamos que ver por la salud económica, que eso, ahora han habido de repente, pues, grandes planteamientos, cosas interesantes, ¿verdad? Si volver a fomentar la tienda del barrio, por lo menos yo vivo aquí en Cuernavaca y veo como todas las tiendas de mi barrio las destruyeron los grandes centros comerciales, Comercial Mexicana, que ahora ya ni es mexicana ni se llama comercial así, pero que acabó con la tortillería de la esquina, la panadería, en las 3 tienditas que habían a los lados, que si sumamos el número de empleos que generaban esas mini tienditas, son mucho más que los trabajos eventuales que dan. Ahora, por ejemplo, tampoco están los empacadores, que yo me enteré recientemente que contratan a personas de la tercera edad, pero siempre y cuando tengan ya una jubilación, para no tener responsabilidades con ellos, ¿no? Pues sí, se trata... de condiciones y de realidades, se trata de condiciones y de realidades muy distintas, y lo ideal sería buscar soluciones a cada una de estas necesidades. Es momento de hacer una pausa aquí en la UNAM Responde. Seguiremos con ustedes conversando en unos minutos sobre estas necesidades y sobre el impacto que tiene la pandemia a nivel social y económico en un corto, mediano y largo plazo. Y bueno, antes de hacer una pausa aquí en este programa, los invito a ver un adelanto del programa que conducen Michelle Carrillo y Javier Rodríguez, 5x5 Ciencia para Jóvenes, que satisface hasta los más curiosos. Y enseguida una pausa. ¿Sabes cómo eran los dinosaurios? ¿Y cuál fue la causa de su extinción? ¿Existieron dinosaurios mexicanos? ¿Acaso serían como los describen en los libros y las películas que vemos? ¿Quieres saber qué hacer para visitarlos y conocerlos? No te pierdas estos y otros datos más en 5x5. La cita es miércoles a las 8:30 de la noche. Y su retransmisión, domingo a las 7 de la noche. Ya estamos de regreso aquí en la UNAM Responde y ahora les platicamos sobre una opción para que los niños entiendan de mejor manera esta pandemia, y se trata del libro Pablo se queda en casa. Es a través de textos muy sencillos e ilustraciones que los niños más pequeños pueden aprender desde qué es un coronavirus hasta cuáles son los síntomas de la enfermedad de COVID-19. Esta publicación es editada por la Sociedad Mexicana de Virología y entre las autoras destaca la doctora Susana López Charretón, quien es divulgadora de la ciencia e investigadora
investigadora del Instituto de Biotecnología de nuestra universidad. Es un libro que pueden consultar chicos y grandes. Pablo se queda en casa. Ya puede descargarse de forma gratuita en la página de Facebook de la Facultad de Psicología de nuestra universidad, que está apareciendo en su pantalla, y además también hay por ahí en YouTube algunas versiones ya ilustradas y narradas para que los menores que no saben leer lo entiendan de mucho mejor manera. Pues ahí está una opción para chicos y grandes. Pablo se queda en casa. Y ahora seguimos con la segunda parte del reportaje que preparó el equipo de En Trending sobre los retos que enfrenta la educación ante esta pandemia. Veamos. La conectividad a Internet y el desarrollo de infraestructura tecnológica son los pilares para hacer de la educación digital un bien social. Tan solo en la Ciudad de México, el 27% de los estudiantes tienen una computadora conectada en su casa. Y en su momento ha sido causa de fracaso de algunos de los proyectos. Se asumía que todo México está conectado a Internet y no necesariamente. Una es la conectividad y la calidad de la conectividad, otra es con qué nos conectamos o qué equipo nos conectamos, que eso también nos lleva a muchas reflexiones, porque en algunos proyectos se espera que los alumnos sean los que tengan los equipos para que te conectes, lo cual es una realidad que a veces es difícil de cumplir porque muchas personas no tienen los ingresos. Esta educación digital exige de los maestros mayor capacitación. Para el caso de la educación básica y pública, la mayoría no lo están, y tampoco existen modelos y estrategias planificadas desde la SEP. Así como la educación no es la misma de hace 10, 20 años, tampoco los maestros podemos ser los mismos. Siempre lo he pensado, ¿no? Tenemos que estarnos actualizando y depende mucho de los maestros el apoyo que estamos ahorita brindando a las familias. El problema no solamente es para profesores de educación básica, el problema es desde la básica hasta la universitaria. Y lo digo en el contexto de nuestra universidad, cuando los profesores, muchos profesores, de momento se sienten que están frente a una realidad que no han estado viviendo. Afortunadamente la universidad nos ha estado ofreciendo algunos cursos a los profesores. No nos ha abandonado en este sentido, hemos estado en constante capacitación, pero aún así ninguno de nosotros estábamos listos para esto que se nos está presentando. Aún en la era digital de la educación, para los maestros, el reto y la preocupación más importantes son sus alumnos. Es un asunto de vocación. A veces las carencias existen de ambos lados, pero el objetivo debe cumplirse, que los alumnos aprendan. Trabajo con un grupo de sexto año. Y afortunadamente pues hay contacto. El único medio en el cual nosotros hemos podido trabajar es por medio del teléfono y de la aplicación de WhatsApp. Yo les grabo una clase muy sencilla en la que les estoy explicando los procedimientos. Me parece que uno de los retos más importantes como docente es el encontrar un triple equilibrio entre no abandonar a los alumnos, entre lograr las mejores herramientas, las más fáciles de acceso y sobre todo no exceder la carga de trabajo para nuestros alumnos. Debemos volvernos sensibles, no perder esa idea de que estamos tratando con personas y que se ha vuelto muy complicado, muy complicado para todos. Entonces, pues tenemos que entrarle. Es una obligación moral que tenemos como docentes. Pues un reto que no está fácil, pero también una oportunidad para que todos aprendamos nuevas formas de relacionarnos y también de aprender. Y ahora vamos con Anel, quien nos presenta distintas opciones para mantenernos en casa. Algunas de ellas son el MUCA Roma y, por supuesto, Casa del Lago. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en Casa. Libros UNAM nos tiene dos invitaciones. Una es a que continuemos viendo todo el seminario web que ha puesto en su canal de YouTube, que se llama Mujeres y Literatura del Siglo XX en América Latina. Esta semana podemos ver las entradas de Carmen Boullosa, Sandra Lorenzano y Liliana Pedrosa hablando justamente de la literatura de las mujeres en el siglo XX. A partir de la inauguración del Festival de Arte y Ciencia, el ALEF, justamente la librería de Libros UNAM va a poner varios títulos en el marco del festival, de sus temáticas, de sus participantes, así que no se pierda esta selección de libros que tendrán a la venta. MUCA Roma, por su parte, nos invita a la presentación del libro digital La Sabiduría Ambiental de América Profunda.
es un libro de Alberto Betancourt que habla sobre las contribuciones indígenas de la conservación desde abajo. Esto es el viernes 22 a las 17 horas. Busque la información en las páginas y redes de El Muca Roma. Casa del Lago está muy activa y nos invita a muchísimas actividades. Por una parte, está inaugurando en el marco de su exposición virtual Playtime, la última obra de Mónica Espinosa. Va a tener también en el marco de la LEF la inauguración de la exposición de Eduardo Cac que se llama La Golefebili. Y el sábado 23 nos invitan a dos cosas. Por una parte, y en colaboración con la Cátedra Carlos Fuentes de la Dirección de Literatura, el Jam de Textualidades en Contingencia, escrituras en vivo con Malen Denis y con Mini Pixel. Esto en el marco de la LEF. Y desde luego, como siempre, su ciclo de cine, y ahora es un ciclo de cine cyberpunk. Así que creo que va a estar muy interesante. Deporte UNAM nos invita a seguir sus lecturas para los deportes. Tiene ahora Días Azules de Mariel Hawley, esta nadadora de aguas abiertas que nos cuenta cómo es nadar y llevar el cuerpo al límite. Y ahora una novela de ajedrez de Stefan Zweig en la que nos habla de cómo estuvo en el encierro cuando estuvo cautivo con los nazis. Así que no se lo puede perder. Deporte UNAM, siempre recomendando lecturas en el marco del deporte. Y aquí en TV UNAM a las 8:30 de la noche podemos ver 5x5. Esta es una coproducción, ya la conoce, entre TV UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que promete en cada emisión mostrar algo nuevo de 5 temas distintos, visto desde la ciencia y con análisis crítico de los universitarios. Conduce Michelle Carrillo y está pensado para las mentes curiosas que quieran indagar en la relación entre la ciencia, el arte, la cultura y la vida cotidiana. Cada programa es una especie de viaje virtual que puede ir desde las eras glaciales a la literatura y de ahí al cine, los vampiros, el universo de los robots, el camino de los dinosaurios, los ritos del maíz, las guarderías de murciélagos, entre muchos otros temas. Regresamos a TV UNAM. Yo lo veo a usted mañana con más recomendaciones. Gracias, Anel. Y cuidando la línea es el tema que nos presenta hoy el equipo de No Memes. Vamos a verlo. La risa, la verdad es que nos quita los tensos, el enojo. Por eso vamos a ver esta dosis con el humor de los memes del día. Hoy es noche de Mextranjeros aquí en TV UNAM. Vamos con Yael y enseguida una pausa y volvemos aquí a La UNAM Responde. No se vayan. Hola, yo soy Yael Báez y los invito a nuestro programa Mextranjeros este miércoles a las 9 de la noche. Vamos a hablar del acuerdo presidencial que otorga a las Fuerzas Armadas prerrogativas para realizar tareas de seguridad pública. Vamos también a ver los confinamientos y desconfinamientos en otros países del mundo y, por supuesto, qué onda con la nueva normalidad en México. Recuerden, miércoles 9 de la noche. Continuamos aquí en La UNAM Responde y ahora vamos a entender la diferencia entre epidemia y pandemia, que son algunas de las dudas que se resolverán durante la 4ª edición del Festival El Aleph de nuestra universidad. Veamos. Epidemia y pandemia. La UNAM reflexiona frente a la pandemia de la COVID-19. ¿Por qué es tan difícil frenar esta enfermedad? ¿Cómo se propagan las epidemias? ¿Cuáles medidas son más efectivas para combatirlas? ¿Cómo funciona el modelo de crecimiento exponencial que está detrás de las medidas de segregación y cuarentenas que tratan de aplanar las curvas de contagios? ¿Qué son las biomatemáticas y de qué forma permiten al conocimiento transitar entre los distintos niveles de organización de lo vivo? ¿Qué modelos matemáticos se usan en epidemiología? ¿Y qué conexiones hay entre la movilidad humana y las redes de contacto por donde se propaga el coronavirus asociado a la COVID-19? En esta pandemia, la ciencia y la investigación no tienen territorio ni fronteras. El arte no es la excepción. Por medio de su creatividad y múltiples expresiones, es transmisor del conocimiento. Arte y ciencias desdibujan sus fronteras para unir las piezas del rompecabezas en busca de un todo y no de sus partes.
No te pierdas todo lo que ocurrirá en el ALEF del 21 al 31 de mayo. Podrás escuchar las conferencias en las redes sociales de la UNAM y de Cultura UNAM, también a través de radio y TV UNAM. Revisa la programación en culturaunam.mx/el ALEF. Pues ahí está la invitación y nosotros aquí seguimos hablando de todos estos apoyos que pueden ofrecerse a los grupos más vulnerables, a los trabajadores independientes y a los trabajadores y trabajadoras del hogar con la doctora Mercedes Pedrero Nieto del CRIM y también con la maestra Norma Gabriela López Castañeda del IMSS. Norma Gabriela, me gustaría que nos hablaras cuáles son los requisitos o dónde y cómo pueden acercarse estos grupos para recibir uno de los créditos que se están asignando. Nos decían, son alrededor de 1 millón de créditos los que se otorgan durante esta pandemia o a raíz justamente de esta contingencia. Platícanos. ¿Y cuáles son los requisitos que se requieren? Mira, qué bueno que me haces esta pregunta porque aquí quiero ser muy puntual. Realmente el IMSS está participando en sectores que ya están registrados en el Seguro Social. En estos dos que yo te comentaba que hoy están abiertos todavía hasta el 15 de junio, que son personas trabajadoras del hogar y personas trabajadoras independientes, son aquellos que estuvieron ya registrados al 30 de abril, es decir, que ya estaban registrados en el IMSS. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ese universo de personas? Ingresar a la página del IMSS, www.ims.gov.mx. Van a seleccionar un icono que se llama Apoyo Solidario a la Palabra, y de ahí los va a dirigir a un banner que dice precisamente personas trabajadoras del hogar y personas trabajadoras independientes. Ahí van a ingresar su CURP, y con la CURP se va a desplegar una pantalla en donde les van a pedir el domicilio, les van a pedir no van a tener que cargar su nombre porque ya con la CURP se identifica el dato del nombre, entonces nada más ponen su domicilio, ponen la cuenta bancaria, en la cuenta clave y el banco en el cual desean que se haga el depósito, el teléfono de contacto y un correo de contacto. Básicamente le dan finalizar y con eso ya les va a desplegar una pantalla en donde les informa cuál será la tabla de amortización en la cual puedan hacer el retorno de este apoyo que se les está otorgando. La verdad es que es un proceso muy sencillo, pero sí quiero enfatizar que solamente es para este universo. O sea, nosotros sabemos, y bueno, la doctora Mercedes no me dejará mentir, que el universo de trabajadores del hogar y el universo de trabajadores independientes es enorme. Por lo menos el trabajadores del hogar es de más de 2 millones de personas. No está dirigido a ellos, está dirigido exclusivamente a aquellos que ya están registrados en el Seguro Social y que tenían su aseguramiento vigente al 30 de abril. Y bueno, los pasos son, como te dije, muy sencillitos. Hay que hacerlo en la página del IMSS y con la propia CURP nosotros ya vamos a poderles decir si califican o no para este apoyo. No hay un requisito adicional de idoneidad, simplemente que hayan estado registrados al día 30 de abril en el Seguro Social con estas dos condiciones, o como trabajadora del hogar o como persona trabajadora independiente. Exactamente. Brevemente, en tiempo y forma, ¿en cuánto tiempo les estaría llegando esta ayuda a quienes ya lo solicitaron, a quienes lo estén solicitando en este momento? Mira, el plazo máximo que estamos viendo en el que llegue la ayuda son 7 días, más o menos, pero sin embargo lo están obteniendo aproximadamente en 3 días. ¿De qué depende muchas veces? Y es un dato que también es importante, que no haya ninguna inconsistencia en los datos. La cuenta bancaria que ellos tienen que poner, que ellos tienen que referir en el trámite, es una cuenta que tiene que estar a nombre de ellos. Si no lo está, incluso ya les habilitamos ahí un link donde les podemos auxiliar en la apertura de una cuenta a distancia, donde pues Banorte nos ofreció este servicio, donde incluso no tendrían que desplazarse de su lugar, ¿no? Podrían hacerlo desde casa, que un familiar les ayude, pero sí es bien importante decirles que la cuenta bancaria tiene que estar a su nombre. Es la única forma en la que nosotros podemos constatar que efectivamente el beneficio se le está otorgando a la persona trabajadora del hogar registrada en el IMSS. Muy bien. Doctora Pedrero, como bien escuchamos, pues estas ayudas están dirigidas a un grupo muy, muy localizado, pero por supuesto hay un universo ahí de personas que no están en este registro, que no están en las estadísticas, y la situación para ellos sigue siendo muy complicada. Lo ha sido siempre, y durante esta pandemia que se ha detenido la economía, pues resulta ser de mayor dificultad. ¿Cuál es el impacto desde el punto de vista social, económico, familiar en el corto y mediano plazo para este sector, doctora?
No, bueno, pues es terrible porque además falta averiguar si las gentes que estaban contratadas le siguen sosteniendo el contrato, a lo mejor no pueden llegar porque no deben llegar, no se deben mover, ¿verdad? Y si le sostienen el sueldo para empezar. Pero sí, lo que, como decía Norma Gabriela, efectivamente el universo, pues no llegan a 30,000 las trabajadoras que están en el Seguro Social, y tenemos casi 2 millones, ¿no? Lo que pasa es que yo a veces me da tristeza porque siento como que en México llegamos tarde a todo, ¿no? Les puedo decir, por ejemplo, bueno, yo he trabajado mucho en casi en todos los países de América Latina, pero en especial en Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Es un país, pues, evidentemente mucho más democrático, más civilizado que México por mucho, y bueno, ahí tienen un sistema de seguridad social muy expedito y muy sencillo, que yo incluso a las compañías del Seguro Social se los he propuesto revisarlo, porque es muy fácil darle. Yo, bueno, aquí conmigo ha trabajado una señora desde hace 38 años y he buscado la forma de tener seguridad para ella, pero porque el Seguro Social no lo puede tener, porque es muy complicado, ¿sí? ¿Me permite, por favor, se callan? Oscar, perdón, acá está hablando, perdón. Así sucede cuando estamos en vivo, doctora. Muy complicado. Yo muchas veces traté de inscribir en el Seguro Social hace muchos años y era tan engorroso el trámite, creo que ahora se ha simplificado, pero además que debemos aclarar que es un gremio sumamente complejo, porque hay personas que trabajan y en compañías del Seguro Social, pues es un enredo, porque a veces trabajan por temporada, a veces trabajaban por horas, a veces por día, etcétera, ¿no? Entonces, conciliar todo eso, por eso a mí me parece muy interesante el sistema de Costa Rica, porque ellos aplican un porcentaje del salario y se lo deben depositar a la trabajadora en una cuenta, ¿no? Y esto a mí, bueno, digo, como yo ya tengo tanta relación con ellos, me he llegado a hospedar con una compañera que veía además toda la educación que le daba una señora de Nicaragua que trabajaba con ella, y decía, mejor dime a mí el dinero. No, explicarle toda la cobertura que tiene para su seguridad social y cómo lo debe exigir y todo eso. Entonces la empleadora tiene que darle una ficha de comprobación del depósito, ¿no? Entonces no importa en cuántas casas trabajen, cuánto tiempo trabajen, o sea, hay sistemas alternativos. Qué bueno que ahorita en México ya se inició esto. Yo incluso a veces creo que estas crisis tan terribles pueden ayudar a algo. Ahorita que muchas compañeras que trabajan en el hogar digan, y bueno, ¿y yo por qué no tengo acceso a eso? ¿Por qué no te has inscrito? Y que puedan exigir esa inscripción y que esa inscripción sea sencilla, porque si es tan engorrosa como era hace años, pues ya ahora ni he averiguado. Yo ya lo resolví de otra manera para asegurar el patrimonio de la señora que trabaja conmigo. Pero sí me preocupa esto porque yo veo, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, cubren accidentes de trabajo, enfermedades, pensión, ¿no? Y aparte todo el servicio de salud para la familia. Entonces yo creo que hay formas alternativas y luego yo creo que es un gran esfuerzo que ahora se está haciendo, pero pues la misma Norma Gabriela decía, bueno, son 20,000, o sea, no se llega a 30,000, tenemos 2 millones, bueno, más o menos 10% de la población económicamente activa femenina del país. En los 70 esa era la cuarta parte, o sea, ya se han ido abriendo otros mercados de trabajo. Es un mercado de trabajo muy importante para estas trabajadoras y para nosotras también que trabajamos en otras cosas y que dependemos de este apoyo para todo el trabajo de la casa, ¿no? Que siempre tengamos que hacerlo y a lo mejor ahora en la época esta que estamos viviendo, podemos tomar conciencia de todo lo que hay que hacer y no solamente el ama de casa como nos titulan, sino todos los miembros de la familia, que se sepa lo que es vivirse en ese apoyo, porque a veces es un trabajo invisible que no se reconoce. Que el primer paso para solucionar cualquier problema es visibilizarlo y entonces por algo debemos empezar. Maestra, para terminar esta entrevista me gustaría que nos hablaras de los retos. Como escuchamos, es un grupo minoritario el que puede tener acceso a estos apoyos, a estas ayudas. ¿Cuál es el reto desde el IMSS para lograr que este apoyo se vea de mayor manera y afecte o beneficie en mayor medida a las personas que están trabajando de forma independiente?
Sí, mira, yo creo que este apoyo es un apoyo extraordinario. Quiero enfatizar que es un apoyo que deriva del gobierno federal, no es un apoyo de recursos que esté dando el IMSS, simplemente el IMSS, bueno, fue un canalizador al momento de establecer el universo al cual se podría llegar. Yo creo que sin duda el punto lo pone ahí la doctora Mercedes. Creo que pues, prácticamente la ley del Seguro Social es de 1997 y me parece que hay muchas áreas de oportunidad y yo creo que la apuesta debe ser hacerlo simple, eliminar restricciones, como ahora en el tema del programa piloto de trabajadoras del hogar, así lo hicimos. La verdad es que es una incorporación muy sencilla, es un prepago, incluso considerando las particularidades del sector. A lo mejor en algún otro momento sería maravilloso si nos pudieras dar un espacio y platicar de cómo está el esquema, porque bueno, esto va a pasar y va a arrancar y creo que no nos podemos detener con lo que se estaba haciendo bien, ¿no? Y parte es esto, es hoy apostarle a la difusión, a que la gente conozca este programa o este apoyo que está dando el gobierno federal. Y creo que un punto también muy interesante que dijo la doctora Mercedes, que es clave, ¿no? En la medida en la que se empieza a hacer conciencia de que el estar dentro de este esquema formal de seguridad social, es decir, participar de este beneficio, y no solamente se vea al seguro social como un tema de salud, sino es un tema de seguridad social. ¿Y qué implica eso? Implica incapacidades, implica que te va a acompañar en un accidente, que te va a acompañar en un tema de enfermedad, que va a cubrir a tu núcleo familiar. Entonces, en la medida en la que nosotros podamos difundir esta parte y que estos apoyos se lograron canalizar de una forma ágil porque había un registro previo en el Seguro Social, me parece que está dando una señal muy positiva y hacia adelante va a ser mucha conciencia de los beneficios que tiene la formalización del ámbito laboral. Exactamente, es un buen inicio, pues ahí está, ha estado apareciendo la página para que los interesados se inscriban y hagan esta solicitud. Muchísimas gracias, maestra, por esta información. Y doctora, tenemos un minutito para terminar. ¿Cuál es la oportunidad de esta pandemia? ¿Cuál es el área de investigación en el que se puede replantear el CRIM, que es el centro de investigación a donde usted pertenece, con esta contingencia? Bueno, miren, en el CRIM hay varias áreas que están trabajando en distintos ámbitos, una de medio ambiente, los de población, estamos las campañas de violencia, que es una de las cosas muy críticas, que aunque se diga que no son las cifras reales, pero sabemos que de muchísimos casos de violencia, la cantidad que se denuncia es mínima. O sea, realmente somos un grupo multidisciplinario que trabajamos en muchas áreas. En el caso mío de empleo, desgraciadamente el tamaño del monstruo es tan grande que es muy difícil. Yo espero, hay ciertos planteamientos ahora de Holanda, vienen cosas interesantes, pero pues enfrentarse a los poderes grandes económicos es muy difícil, ¿no? Pues sí. Pero yo sí espero que las economías locales puedan tomar conciencia de ciertos valores y de ciertas transformaciones que podamos nosotros apoyar más a los mercados locales, a las tiendas locales, que a los grandes consorcios, ¿verdad? Que sabemos que ahí finalmente pues lo que interesa son las tasas de ganancia y no precisamente todos podemos ayudar, doctora. Todos podemos ayudar durante esta contingencia a quienes más lo necesitan. Estuvo apareciendo también la página del CRIM, donde hay un micrositio en donde está información que puede ser de utilidad para entender la situación de todos estos grupos que son los más afectados con esta pandemia. Agradezco su presencia aquí en la UNAM Responde, la doctora Mercedes Pedredo Nieto del CRIM, y también a la maestra ya se me perdió el número, Norma Gabriela López Castañeda del IMSS. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en la UNAM Responde. Ahí están las páginas, muchísima más información que obviamente no nos da tiempo de platicar aquí, pero ahí está esta página y este primer acercamiento para los más interesados. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias y mucho gusto. Y bueno, seguimos aquí en la UNAM Responde y se liga prácticamente el tema, nos decía la doctora, de la importancia de la violencia de género, y de este es el tema del que nos habla enseguida Flavio Florencio en su cápsula. Vamos a verla. Hola Rosa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hoy quiero volver a tocar un tema que ha sido muy controversial, que fueron las desafortunadas declaraciones del presidente cuando dijo que el 90% de las llamadas de denuncias de violencia de género eran falsas. Para profundizar un poco más, he contactado con Wendy Figueroa, que es la presidenta de la Red Nacional de Albergues, para saber un poco más cuáles son los números que se están manejando
en relación a la violencia de género durante esta cuarentena. Te voy a dar otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, ¿eh? Porque no quiero que me vayan a malinterpretar, porque muchas veces me sacan de contexto lo que digo. El 90% de esas llamadas son falsas, está demostrado. Wendy, ¿tú crees que se ha malinterpretado lo que dijo el presidente? No, no podemos malinterpretar algo que está evidentemente dicho. Él fue muy claro cuando dijo que eran falsas las llamadas, un mensaje que perpetúa la impunidad, que invisibiliza las violencias y que no les cree a las víctimas, y lo cual es una violencia institucional. Cuando una mujer llama a estas líneas telefónicas de apoyo, exactamente qué es la ayuda que espera y concretamente cuál es la ayuda que se les da. Primero, lo que van a encontrar las mujeres que nos contacten es una escucha respetuosa, les creemos, no necesitamos ninguna denuncia, creemos en su palabra y de acuerdo a sus necesidades se implementa un plan de actuación, desde orientación psicológica, jurídica o social, desde referirlas a alguna institución especializada, desde acompañarlas a salir de la casa y hacer un plan de seguridad, hasta acompañarlas al ingreso a un refugio. Concretamente, en general, ¿cuál es el efecto del coronavirus en la violencia de género? Bueno, se ha intensificado, es importante lo que dices, el tema de la violencia contra las mujeres es histórico en nuestro país y el COVID-19 ha venido a intensificar todas las desigualdades que hay contra las mujeres, ha tenido una sobrecarga en el aspecto de labores domésticas, en los temas de cuidado, en el impacto a la economía. Muchas mujeres mexicanas son proveedoras de estas casas, de estas familias y están en el empleo informal y por supuesto que se ha incrementado las violencias contra las mujeres y algo súper importante es que el confinamiento ha prohibido y ha limitado las posibilidades que tienen las mujeres para poder pedir auxilio a través de diferentes formas, ya que el agresor está pues todo el tiempo con ellas. Entonces el acceso a los diversos servicios se vuelve complejo justamente por la presencia del agresor. Justamente ahora que hablas sobre el agresor en la casa, estaba leyendo que se hayan incrementado los llamados. La gente que llama no es la persona directamente, sino que es un tercero. Así es, eso es súper importante reflejarlo. Desde hace 2 meses que empezamos con la campaña Aislamiento sin Violencia No Está Sola de la Red Nacional de Refugios, estuvimos prediciendo esta situación. Entre más tiempo se amplíe el confinamiento, menos posibilidades van a tener las mujeres de contactarse. Y ya lo vimos, en solamente estas últimas semanas de mes de mayo hay un incremento del 19% de los mensajes y llamadas de auxilio realizados por terceras personas, redes de apoyo de las mujeres víctimas de violencia, dado que el agresor está presente. Y esto me parece importante enfatizar que es una de las muchas razones por las cuales no van a haber denuncias ante las autoridades. No puedes denunciar si el agresor está ahí, además de que bueno, en México el acceso a la justicia es súper complejo. Antes del COVID las mujeres no denunciaban porque no se les cree, se les revictimiza. Cuando hablamos de violencia de género en México y cuando hablamos de este confinamiento, ¿de qué números hablamos? Bueno, nosotras en estos 2 primeros meses del confinamiento tenemos la atención directa a más de 11,000 mujeres, niños y niñas víctimas de violencia a nivel nacional, tanto a través de estos 69 espacios de protección que acabo de compartir, como a través de las redes sociales y la línea de atención telefónica. Esto significa que a comparación del mismo periodo del 2019 se incrementó el 77% del número de personas que atendimos. Ahora bien, de esta atención, el 100% de las mujeres viven violencias en el ámbito familiar. El 48% de los niños y las niñas de estas mujeres han sido víctimas de violencia durante el confinamiento y lamentablemente el 5% de estos niños y niñas han sido víctimas de abuso sexual durante el confinamiento, lo cual refleja que no en todas las familias mexicanas hay fraternidad ni hay tampoco una cultura de amor y de respeto. Al contrario, la casa se vuelve una situación sumamente violenta y preocupante para con las mujeres y esto también, ¿no? El 19% de las llamadas a través de terceras personas, lo que refleja que cada vez que sea más amplio el tiempo del confinamiento va a ser menos probable y más obstaculizante que las mujeres puedan pedir auxilio y lo están haciendo ahorita por sus redes de apoyo.
cuando esta cuarentena pase y termine, ¿cómo sería para esa mujer que está en un refugio volver a la normalidad? Es una pregunta súper interesante porque ninguna mujer y niña que ha sido víctima de violencia durante el confinamiento va a volver a la normalidad, ni tampoco las mujeres asesinadas durante este confinamiento. Las mujeres que ahorita están en el refugio pues están súper angustiadas porque hay un impacto dentro de los muchos impactos que hablamos, está el impacto económico y pues bueno, necesitamos reactivar la economía, necesitamos buscar opciones nuevamente para ellas, para que puedan ejercer su autonomía y puedan tener una independencia, un espacio donde vivir, que esto, bueno, se vio truncado precisamente ante esta contingencia y esto ha llevado muchas veces a la frustración de ellas, pero bueno, estamos en la Red Nacional haciendo todas las acciones necesarias para volver a implementar estas estrategias y garantizar que ellas puedan transitar hacia la independencia una vez que el tema del COVID-19 pueda levantarse en cuanto a la contingencia. Gracias, Wendy. Buenísimo. Chao. Cuídate, bye. 11,000 casos es una cifra alarmante. Recuerden, si se sienten en peligro, pueden llamar a la Red Nacional de Albergues. Y con esto terminamos nuestro programa. Los esperamos completamente en vivo mañana a las 2:30 de la tarde. Gracias a todos los que nos acompañaron y a quienes hacen posible este programa. Nos vemos aquí mañana en vivo en La UNAM Responde. Adiós.